Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar el libro o la carta a los romanos, un libro muy importante, muy especial. Vamos a prestar mucha atención porque hay muchas cosas que vamos a aprender que el Señor nos quiere revelar para que entendamos todo toda la Besorá, todo el Evangelio, y así poder comprender incluso hasta Apocalipsis. Iniciamos entonces el capítulo 1 de Carta a los Romanos. Vamos a ver otra vez el contexto de esta carta. Shaul está en este momento escribiendo esta carta desde Corinto, la está dictando al hermano Tercio, y esta carta va a llegar 4 años antes de que Shaul llegue prisionero de Roma a la ciudad de Roma. ¿Qué está ocurriendo en este contexto histórico? Bien, el joven Nerón, con 16 años, se va a establecer como emperador y dios del mundo romano en el año 54. Esto es unos 24 años después de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Shaul va a redactar la carta unos 4 años antes de llegar a Roma, y la hermana Febe, una diaconisa de la congregación de Cercrea, que es el puerto de Corinto, es la que va a encargarse de llevar la carta, posiblemente a Cayo, que también lo describen como Gallo o le dan el nombre Gallo, posiblemente sea Cayo, que es un nombre latino, y Cayo tiene una congregación ya organizada en su casa en Roma. Acuérdense que ya habían regresado Aquilas y Priscila, y quizás allí en esta casa se está organizando una Cajal de Mashiach. Entonces la carta va a llegar a Roma. En esa época la Roma de Nerón había experimentado una mezcla de esplendor cultural, problemas políticos y sociales. La sociedad romana era tolerante y no veía mal las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Los hombres casados y respetados participaban en relaciones homosexuales. Había una tradición, sobre todo en la clase alta, una tradición, más que nada en la clase alta, en la que los hombres adultos tomaban muchachos como para tener una relación en un contexto educativo. Esto era una relación de pediastra o pedrasta, no sé cómo le decimos ahora, pero era una relación donde un hombre de la clase alta tomaba a un muchacho para enseñarle. Esta relación servía como una educación para que este muchacho terminara decidiendo si quería ser un varón o quería terminar siendo algo más femenino. El adulto se llamaba el erastes, o le decían el erastes, que significa en griego el amante, y al muchacho le decían el erómenos, es decir, el deseado o el amado. Esto era una relación normal para ese tiempo, igual que el lesbianismo o el homosexualismo. Entonces todo esto es el contexto en el que Shaul está enviando esta carta. Por eso vamos a ver en la próxima semana lo relacionado con estos temas. Así iniciamos entonces leyendo. Vamos a leer del 1 al 7, pero vamos a ir después versículo por versículo para que lo entendamos mejor. Entendamos ahora quién es el remitente, o sea Shaul, y a quién le destina la carta Shaul. La carta está escrita en griego, por lo tanto no se va a hablar de Shaul, sino de Paulus, que era el nombre que recibiría en griego, o para que los romanos lo entendieran. Entonces la carta inicia diciendo: de Paulus, siervo del Mesías Yeshua, emisario, porque fui llamado y apartado para la buena nueva de Dios, que él había prometido de antemano a través de sus profetas en las escrituras santas, es decir, en la Torá y en los profetas. Nada más aquí hay una tremenda enseñanza, que es que Yeshua es Dios. Escuche bien, dice siervo del Mesías Yeshua, emisario, es decir, que Shaul es un emisario, un enviado de Yeshua, porque fui llamado y apartado para la buena nueva. ¿De quién? ¿De Yeshua? No, dice de Dios. Y luego dice que él, quien, Yeshua,
había prometido de antemano a través de sus profetas en las escrituras santas, es decir, en la Torá y los profetas. Entonces aquí miren cómo Shaul va estableciendo el poderío, la envergadura de quien lo ha mandado a él a escribir esa carta. Entonces le continúa diciendo, se trata de su hijo, hablando de Yeshua, nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder. Y aquí vamos a entender también por qué le dice hijo, cuando está diciendo que Yeshua es Dios y que Yeshua estaba en los profetas, ahora le dice que Yeshua es un hijo. Vamos a entender todo eso. Dice, constituido hijo con poder según el espíritu de la santidad, es decir, según el Ruach HaKodesh, por su resurrección, es decir, que él es constituido con poder cuando es levantado del Sheol, de la tumba. Él es Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Miren cómo termina diciendo ese enfoque. Él ha dicho todo lo de Yeshua, ha dicho que ha venido como hijo de David, ha dicho que tiene poder para levantarse de la tumba, es decir, resucitar, y ha dicho todo esto que les he dicho. Estoy hablando de Yeshua HaMashiach, el Señor nuestro, es decir, el Adón, nuestro Dios. Y continúa diciendo, a través de él, de Yeshua HaMashiach, recibimos la gracia. Mire quién da la gracia. La gracia la da Hashem en el Antiguo Testamento cuando llamó a Noé y dijo, halló gracia a Noé. Esto es la misma gracia que ahora Shaul está recibiendo. Y le dice, de él recibimos la gracia y se nos dio la obra de ser un emisario en su nombre, promoviendo, o sea, lo va a llamar emisario para que promueva. ¿Promueva qué? La obediencia basada en la fidelidad, es decir, una obediencia que se debe soportar en la fidelidad. Todos estos términos vamos a entenderlo. Basada en la fidelidad entre todos los gentiles, es decir, es una obediencia que debe estar soportada en la fidelidad, pero es una obediencia que deben hacer todos los gentiles. Y dice, incluidos vosotros, es decir, ustedes judíos que están leyendo esta carta o ustedes gentiles que están escuchando esta carta. Dice, ustedes que habéis sido llamados por Yeshua el Mesías. Todo esto, si usted lo ve, es una relación de quién es Yeshua y quién le dio el poder a Shaul para llamar a una obediencia de gentiles y de romanos, judíos. Y le dirige ahora, y nos va a decir ahora quién es el remitente. Escuche bien el remitente, el destinatario de la carta. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta que vamos a leer durante varias semanas? Dice, dirijo esta carta a todos los que están en Roma. Escuche, todos los que están en Roma. Entonces usted entiende allí, bueno, todos los romanos, pero mire cómo viene ahora a decir, a quienes Dios ama. Es decir, no son todos los romanos. Todos los que están en Roma, a quienes Dios ama. ¿Escuchó? No es todo el mundo. O sea, la obediencia que está pidiendo Yehoshua no se la está pidiendo a todo el mundo, se la está pidiendo a quienes él ama. Y dice que han sido llamados. Vuelve a sellar lo que está diciendo. Llamo a los que amo, no a todos los que están en Roma, sino a los que amo y que estoy llamando. ¿Y para qué los estoy llamando? Dice, para que sean apartados para él. Entonces fíjense lo que dice, la carta va dirigida a todos los que están en Roma, a quienes Dios ama, que han sido llamados, que han sido apartados para él. Y termina esa parte diciendo, os deseo gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, es decir, Yehoshua el Mesías o Yehoshua el Señor. Entonces esta parte así, leyéndola rápidamente, podemos resumirla en lo siguiente. Primero, Yeshua HaMashiach es el que prometió la buena nueva, es decir, la Besorá, la buena noticia. Acuérdense que es la Besorá, que hay una, que Dios es que es Yehoshua la salvación. Dice, Yeshua HaMashiach prometió la buena nueva de Dios desde tiempos de la Torá y los profetas. O sea que Yeshua es el que prometió desde Génesis hasta Apocalipsis. Yeshua es el Hijo de Dios, es el Ben Adán o el Bar Enash. Yeshua se hizo carne,
se hizo cuerpo entre la familia de David, de la tribu de Judá. Yeshua es Dios, el Señor, porque venció la muerte a través de la resurrección. Todo eso nos lo está diciendo Pablo, pero ahora lo vamos a ver a más detalle. Le dice también Shaul que por gracia de Yeshua, él es un enviado de Dios para promover la obediencia. ¿La obediencia qué? A la fidelidad. Así que vamos a aprender qué es la fidelidad. La carta es dirigida a todos los que Dios ama en Roma. Todos los que Dios ama en Roma, no a todo el mundo romano. Y dice, y se les desea que hallen gracia y shalom de Yehoshua. Esto es así un rápido resumen, y ahora vamos a ir verso por verso. Y así entramos al verso 1:1 de esta carta, que dice: de Paulus, siervo del Mesías Yeshua, emisario porque fui llamado y apartado para la buena nueva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender qué quiso decir Shaul o Paulus al decir siervo de Mesías Yeshua. De Paulus, siervo del Mesías Yeshua. Un siervo es una cosa que entiende el griego, porque aquí se le está escribiendo al gentil o al griego, al gentil, y se le está escribiendo al judío. El judío entiende una forma, el gentil entiende otra forma. Shaul inicia la carta presentándose en su pensamiento hebreo como un Ebed. Un Ebed en el pensamiento hebreo es un siervo, pero en el pensamiento gentil y la palabra que se está usando en el griego es doulos, con lo cual el gentil entiende que doulos es un siervo, un esclavo, alguien sin derecho en Roma. Es lo más bajo de la clase social romana. Entonces, cuando lean eso un gentil, entiende, bueno, este hombre que me está escribiendo es de lo peor de la clase social que hay en Roma. Pero en el pensamiento judío, el judío que lee la carta va a entenderlo que es un Ebed, no un doulos. Y el Ebed en el pensamiento romano era alguien con autoridad dentro de la casa de su amo. Eso lo podemos apreciar en Génesis 24:2, cuando Abraham toma a su Ebed, Eleazar, y lo va a enviar a buscarle esposa a su hijo. Es decir, el Abraham toma a Eleazar, que es un Ebed, un siervo, y lo envía, lo hace un enviado para que le encuentre la esposa de su hijo Yitzhak. Y dice ese verso: Abraham dijo al Ebed, al siervo que le había servido con más tiempo, el que estaba, escuche bien, el que estaba a cargo de todo lo que tenía: pon tu mano debajo de mi muslo. Es decir, cuando él mandó a Eleazar, Eleazar estaba a cargo de todo lo que tenía Abraham. Entonces, cuando Paulus está diciendo soy siervo de Mashiach, el judío lo entendía como que este hombre es un hombre muy importante que está a cargo de la casa, del poder de quien lo envía, en este caso Yehoshua. También vemos en Marcos 13:34 cuando el mismo Yehoshua envía a los talmidín, le dice: es como un hombre que viaja fuera de casa. Está haciendo la parábola de los sirvientes buenos y los sirvientes malos. Entonces está haciendo la parábola del sirviente y dice: el Yeshua es como un hombre que viaja fuera de casa, pone a cargo a su sirviente, es decir, que le da la responsabilidad. Los sirvientes toman autoridad, es decir, allí ponen doulos, pero se entiende que Yeshua, que es el que está contando esta parábola, está diciendo: los sirvientes tienen autoridad, no son la clase más baja, no son los esclavos que están en el nivel más bajo de la sociedad romana, y los envía a cada uno a su propia tarea. Cada sirviente tiene una tarea. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con este primer versículo? Que cuando el gentil lee la carta o recibe la carta o se la leen, él está viéndolo a este gentil con un pensamiento gentil de que Paulus es un esclavo, es lo más bajo del estrato de la sociedad romana, es un hombre humillado,
alguien menospreciado y no le van a prestar la importancia que debía. En cambio, el judío se presenta a Pablo como un exaltado, como alguien que está exaltado por su amo, autorizado por su amo, puesto en honor por su amo, y lo envía, estando a cargo de su casa, lo envía a una misión como si él mismo fuera, es decir, como si el amo mismo fuera. En otras palabras, para un judío, cuando escuchaba que Pablo era siervo del Mesías, era como que Pablo estaba a cargo de la casa, del pueblo de Yeshua, es decir, de Israel. Tenía la responsabilidad de Israel para hablarle y para que le obedecieran. Pero el gentil lo está viendo como alguien humillado, esclavo, de baja clase. Entonces hay que entender esto, porque muchos pueden rechazar el mensaje en aquel tiempo en Roma, dándole una importancia o no al que está presentando la carta. Entonces continúa diciendo en el 2 que él es un emisario, dice, siervo de Yeshua, emisario, porque fui llamado, apartado. Es decir, estamos hablando, perdón, del pasaje 1.1, pero ahora tomando la palabra emisario. Vimos la palabra siervo, ahora vamos a ver qué quiere decir emisario. Emisario porque fui llamado y apartado para la buena nueva de Dios, es decir, para la Besorá. Un emisario que además dice apartado, es un emisario que va a ser distinguido de todo. Cuando dice apartado, que muchas veces traducido santo, santo significa alguien que es distinguen de los demás. Entonces, cuando le dicen es un emisario y es distinguido, dice soy emisario porque fui llamado y apartado, distinguido. ¿Para qué? Para la buena nueva de Dios, de Yeshua. Shaul se presenta como un chalía. Un chalía es un emisario, pero como está escrito en griego dice apóstolos, pero apóstolos para el griego significa alguien que enviaron a llevar un mensaje. Simplemente aquí está lo que te mandan a decir y se regresa, es un mensajero simplemente. Pero en el pensamiento hebreo bíblico, chalía es alguien muy importante. Por ejemplo, lo vemos cuando en Éxodo 3:12 el Señor hace un chalía a Moisés, lo hace un enviado. Dice, y él respondió, ve, Hachén hablándole a Moisés, y le dice, ve porque yo estaré contigo. Es decir, yo te doy la responsabilidad, yo te doy el poder. Y esto te será por señal que yo te he chalía, enviado, chalak. O sea, te he enviado. ¿Te he enviado con qué? Con mi poder. Cuando hayas sacado de Egipto del pueblo, serviréis a Dios. Serás un Ebed a Dios sobre el monte. Fíjense lo importante que es entender lo que es un chalía, un emisario. Es alguien a quien se le da un poder para hacer algo, no para llevar un mensaje y regresarse, para ejecutar algo como si fuera el propio Dios. Dice, yo estaré contigo, como si fuera yo mismo, tú vas a ir a sacar a Egipto, al pueblo de Egipto. Entonces, vemos también en Mateo 10.1 que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Yeshua les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando se es llamado para ser ponen allí apóstolos, pero es un chalía, un enviado, se le da poder. ¿Quién se lo da? Dios mismo. Entonces, esto es lo que el judío que leía la carta entendía. Wow, Shaul es un emisario con poder para hacer. ¿Y quién lo envió? ¿Quién lo hizo chalía? Lo hizo chalía Yehoshua Mashiach. ¿Y quién es Yehoshua Mashiach? Es Dios mismo, que es mencionado en la Torá y los profetas. Entonces esto tiene que haber impactado a los judíos. Cuando se hizo de día, llamó a sus talmidim. Estamos viendo otro verso más que nos deja ver qué es lo que es chalía. Cuando se hizo de día, llamó a sus talmidim y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de, dice allí, apóstoles. Pero la palabra ahí debe ser chalía, porque un apóstol es nada más que va y entrega un mensaje y se regresa. El chalía va con poder de Dios
a ejecutar una obra como si fuera Dios mismo. También vemos en el Hechos 4:3 que dice: los apóstoles, Chalía, daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Yeshua y gozaban todos de gran simpatía. ¿A dónde vamos con esto? Primero lo dijo, soy un siervo del Mesías, es decir, soy un hombre que cuida la casa, que guarda la casa, y que como soy de la casa tengo el poder para hacer lo que el amo me envía, en este caso Yehoshua. Y soy un Chalía, alguien que tiene el poder para hablar como si fuera el mismo Dios, para ejecutar una acción, porque fui llamado a ser apartado, es decir, distinguirme del resto del mundo. Para los gentiles, cuando escuchan emisario, ellos están pensando, pues, un simple enviado que les va a dar un mensaje. Pero para los judíos, Pablo es un Chalía, un representante autorizado que ha sido distinguido para enseñar la Besorá, que consiste en revelar que Yeshua es la esperanza de Israel, es decir, la esperanza para judíos y gentiles, como si se tratara de Yeshua mismo sacándolos de Roma. En el 1:2 vemos que dice: Dios prometió esta buena nueva, esta Besorá, de antemano a través de sus profetas en la Torá y los profetas. Lo que está diciendo es, Dios prometió. Fíjense cómo dice, Dios prometió. Ahora que tenemos que entender quién es Dios. Dios prometió esta buena nueva de antemano a través de sus profetas, cuando habló en la Torá y los profetas acerca de quién, de Yehoshua. Entonces un siervo y un emisario está distinguido con autoridad para revelar que Yehoshua es lo que le está mandando el Señor como Chalía a Shaul, que Yehoshua es la esperanza de Israel, y él, Shaul, lo revelará ¿a quién? A Yehoshua, con base en que esta esperanza, esta buena nueva, o esta esperanza ya había sido prometida desde el libro de Génesis hasta los profetas. Ya se había hablado de que Yehoshua era la esperanza de Israel. Y dice otro pasaje en Génesis 3:15, solo para que entendamos que el judío sí lo está comprendiendo, el gentil le toca todavía mucha escuela para entender esto. Y le dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a Satán en ese momento, le está enjuiciando Hashem y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es Israel, la que va a ser rescatada, Israel. Y pondré enemistad entre la mujer, que es Israel, y entre tu simiente, es decir, los que van a salir, los malvados que van a salir, y los impíos que tú vas a hacer progresar para atacar al hijo de la mujer, a la simiente de la mujer. Y dice: y la simiente suya de la mujer, que es Yehoshua, que de donde sale Yehoshua es de la tribu de Judá, de Israel, esta te herirá en la cabeza a Satán, te herirá en la cabeza, es decir, te destruirá, te matará, y tú le herirás en el carcañal, tú lo crucificarás, es decir, tu simiente te va a crucificar al Mesías, pero el Mesías te va a destruir. Esto lo deben haber entendido los que leían la carta, porque Shaul está diciendo: yo vengo a darles la Besorá, la buena nueva, que ya estaba escrito en la Torá. La Torá, Génesis 3:15, va a venir Yehoshua y va a aplastar la cabeza de Hasatán y toda su simiente, que son los malvados y los impíos. Luego vemos en Isaías 9:6 que dice: porque un siervo nos ha nacido. Escuche de por qué Pablo les dice que de antemano ya Yeshua estaba siendo la buena nueva en la Torá y los profetas. Isaías 9:6, profeta, dice: porque un siervo nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre, es decir, su fama que va a lograr en el mundo es que se va a llamar maravilla de un consejero, se va a llamar Dios fuerte, se va a llamar Padre de la eternidad, Príncipe de la paz. Escuchó, Padre de la eternidad.
es decir, el Padre eterno. Shaul te está presentando a Yeshua en este pasaje, el 1:2 de Romanos, como que no es un invento de hombre. O sea, no estoy diciendo que el que me mandó con poder, como Chalía, es un invento de hombre. Ya de él, la Torá y los profetas hablaban. Y no es un invento porque está escrito desde Génesis hasta los profetas. Yeshua no era un invento de hombre. Él era la Besorá, la victoria sobre la muerte, la esperanza de Israel, de la que hablaban la Torá y los profetas. Entonces, lo que está haciendo Shaul en este momento es sostener la importancia que él tiene como Chalía, porque su amo que lo ha enviado es el mismo Dios desde Génesis hasta los profetas. Entonces dice en el versículo Romanos 1:3, se trata de su hijo, dice Shaul, hablando de quién es la Besorá que está en Torá y los profetas. Dice, se trata de su hijo, desciende físicamente de David. Shaul lo que está haciendo es referencia al Bar-Enash, es decir, al hijo del hombre, cosa que ya Yehoshua había hecho en el libro de Marcos que lo leímos. Y esto de dónde sale, no es que le estaba diciendo que hay un papá y hay un hijo. No, lo que está diciendo es, él es el Bar-Enash, es algo, un contexto hebreo que se entendía para los hebreos como algo que Bar-Enash no es un hijo, o Ben Adán no es un hijo, o decir hijo, no se estaba refiriendo solo a hijo, se estaba refiriendo a un heredero, a Dios mismo. ¿Cómo podemos entender esto? Daniel 7:13 dice, viendo estaba yo en visiones en la noche, y he aquí con las nubes del cielo como un hijo de hombre, como un hijo de hombre. Dice, entrando estaba, y hasta el anciano de días llegó, y delante de él lo acercaron. Entonces aquí uno podría pensar, sí, hay un hijo y hay un barbudo, un señor canoso, que es el que lo está recibiendo. No, fíjense lo que dice 7:9 de Daniel. Allí se va a describir al anciano. Dice, el anciano era su vestido como nieve blanca y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Esta misma representación de lo que es, que muchos llaman el Padre Eterno, esta misma representación es similar a como se describe a Yeshua en Revelaciones 1:4, en Apocalipsis. Y dice en el 1:4 de Apocalipsis, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como los del Padre Eterno, si lo quieren ver así. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como fuego, como llamas de fuego, igual que las ruedas de fuego del trono. Es la misma cosa. Está hablando de Mashiach en Apocalipsis y Revelaciones y del mismo Dios que está viendo Daniel en visión en Daniel 7. Entonces, el anciano es una referencia al Ab, es decir, al Padre, al origen, al Logos. Es decir, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento son representados por este anciano de días que se presenta tanto en Daniel como en Revelaciones y Apocalipsis. Entonces, él es el conocimiento, la sabiduría que todavía no hemos conocido, sino que conoceremos el día que estemos cara a cara con Yehoshua. En otras palabras, la Torá es el Ab, es el origen, es el anciano, es toda la sabiduría. Luego vemos que alguien, dice en Daniel, alguien como un hijo de Adán se le acerca al anciano, es acercado. Es decir, el Logos, aquí lo que está representando todo este pasaje de Daniel, es que el Logos ahora se hace carne, se hace cuerpo como de un Adán, un hombre, pero seguía heredando como si fuera un hijo el poder que tiene el Logos, que tiene la sabiduría. Este es un heredero, un hijo, quite la palabra hijo y ponga heredero, era heredero de los poderes del origen del Padre, aunque disminuidos porque va a venir a la tierra. Entonces todo lo que está presentando Shaul es una presentación exhaustiva de quién lo está mandando a él a llamar a obediencia a gentiles y a judíos. Vemos en Isaías
11 del 1 al 2 que dice: pero del tronco de Isaí, de Isaí o Isaí, como lo traducen en el español, que es el padre de David, surgirá una rama. ¿Por qué les hace o por qué podemos pensar que le está haciendo referencia a eso? Porque ya se había leído que el Mesías vendría de la familia de David, y por eso Shaul le dice, se trata de su hijo, ¿quién? El Bar-Enash, pero ese Bar-Enash va a descender físicamente de la familia, de entre la familia de David, y por eso se hace referencia a Isaías 11:1-2, dice, pero el tronco de Isaí, el padre de David, surgirá una rama, de sus raíces crecerá un retoño, el Roa de Adonai, el poder de Adonai, reposará sobre él. Y en Daniel 7:14 vemos que el logo, el origen, le da autoridad al heredero. Dice, se le dio dominio y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno. Cuando vemos en Daniel que uno como hombre se acerca al anciano de días, es lo mismo. El anciano de días y ese que se acerca no es más que una disminución de sus poderes, pero a ese que se disminuye, su dominio es eterno y no será mudado su reino, nunca se le quitará y no será afectado. En Génesis 49:11 dice, el cetro no pasará de Yehudá. ¿Por qué les leo todos estos versículos? Porque es Shaul sustentando quién lo está mandando como chalía con poder a él. El cetro no pasará de Yehudá, hablando Jacob a sus hijos, dándole las bendiciones, pero aquí entra la profecía en Jacob y le dice a Yehudá, el cetro no se apartará de Yehudá, su hijo en ese momento, ni el bastón de mando de entre sus piernas hasta que venga Shiloh, Yehoshua, y a él obedecerán los pueblos, atando su asno a la vid, el pollino de su asna a la vid escogida, lava su ropa en vino, ese juicio, y sus ropas en la sangre de las uvas, es decir, juicio. Entrará con un burrito, pero luego vendrá a hacer juicio. Y dice entonces el final, y le dieron el rollo del profeta Yeshayahu, desenrollando el pergamino encontró un lugar donde estaba escrito, el espíritu de Adonai está sobre mí, por eso me ha hecho Mashiach, ungido. Es decir, todo esto se los leo para que traten de ponerse en las sandalias de aquellos judíos que están escuchando estas palabras de Pablo a través de su carta, diciéndole, del quien les voy a hablar, el que me mandó como un chalía con autoridad, es ese que habla Isaías, ese que habla Génesis, ese que habla Jeremías, ese que él mismo habló en Lucas 4:18, citando a Isaías 61:2. El espíritu, el poder de Adonai está sobre mí, por eso me ha hecho Mashiach, para anunciar la buena nueva a los humildes. Me ha enviado para proclamar la libertad de los presos, no de los que están en la cárcel, los que están presos del pecado, y vista renovada, es decir, para que no los que están ciegos, los que no están viendo la verdad, vean la verdad, para liberar a todos los que están oprimidos por las leyes del mundo y proclamar un año de favor, un año de gracia. Todo esto se los leo para que se comprenda cómo Shaul está sustentando. Yo soy un emisario enviado, un siervo, un chalía con poder. Pero ¿por qué tengo poder? No es mío. El poder viene del Bar-Enash. El poder es de aquel que estaba de él escrito tanto en la Torá y los profetas y para nosotros como en la buena nueva, los evangelios. Shaul presenta entonces a Yeshua en base a los profetas. Quiere dejar sentado en la carta que aunque Yehoshua fue visto como hombre, él es Dios que se humilló despojándose de su gloria para venir a traer el shalom. Y el shalom aquí no es la paz, el shalom es el pago de la deuda. Pagó por nosotros en el madero. Y eso le permite a él dar por gracia la justificación, es decir, la salvación a los que él ama, no a todos, a los que él ama, para que se cumpla ¿qué cosa? La esperanza de Israel,
es decir, la resurrección. Así entramos al versículo 1:4 que dice: constituido hijo de Dios, ¿quién? El que ya fue presentado en Torá y los profetas, el que se disminuyó como hijo de David, y también ese que es hijo de David, o sea, salió de los simientes de la familia de David, él ha sido constituido hijo de Dios, es decir, heredero de los poderes de Dios, porque dice, hijo de Dios con poder según el Ruach HaKodesh. ¿Por qué tiene poder? Porque es el único que se ha levantado de entre los muertos. Ese se llama Yeshua HaMashiach, y ese Yeshua HaMashiach es el Señor nuestro. Fíjense cómo recalca Shaul todo esto. ¿Para qué? Para sustentar todo lo que va a decir durante toda la carta más adelante. Pero le está diciendo, yo tengo la autoridad porque me envió el que de él está escrito en la Torá y en los profetas. Ese que se disminuyó como hombre, ese que tuvo el poder de levantarse de los muertos, ese es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Yeshua es el heredero del poder indestructible e incorruptible de Dios, y ese poder él lo puede heredar a otros. Shaul está dejando entender, y eso bien lo podían haber entendido los judíos, no tanto los gentiles, que Yeshua es el poder indestructible y ese poder él lo puede heredar a otros. Entonces, siendo un siervo, Shaul está diciendo que vino como un siervo Yeshua en forma de hombre, sin pecado, y demostró que él era el Padre eterno, que ya Isaías lo había profetizado. Él es el Padre eterno, es el único que se puede levantar, que puede tener victoria sobre la muerte hasta este momento. Él se levantó de los muertos sin ver corrupción para establecerse en el cielo y en la tierra como Dios nuestro, y esto mismo es la herencia que él le dará a los que ama en Roma. Dice el Salmo 169:10, pues tú no abandonarás mi alma, mi nefesh, en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y luego vemos en Deuteronomio 4:39 que dice, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu mente que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay un Padre eterno y un Hijo. Hay un heredero del poder disminuido, y él cuando regresa a su trono vuelve a la plenitud de su poder, a ser Elohim nuevamente. Entonces, en el encabezado de esta carta, Shaul puede haber hecho una comparación cuando habla de esto, que tiene poder de resurrección, puede haber hecho una comparación en la mente de los romanos con Nerón, quien era un hijo adoptivo de Claudio y se creía un dios. Pero él y todo Adán, lo que trata de explicar Shaul, él y todo Adán, o sea, todo hombre, por muy emperador y poderoso que sea, es un descendiente de Adán sin la capacidad de salvarse a sí mismo y mucho menos salvar a otros. En el 1:5 al 6 vamos a leer que dice, a través de él, otra vez vuelve a sustentar a Yehoshua, el que está en los escritos, desde Génesis hasta los profetas, sustentando por qué él está escribiendo esta carta, por qué él tiene el poder que le está dando Yehoshua. Dice, a través de él, de Yehoshua, recibimos la gracia y se nos dio la obra de ser un shalía en su nombre. Es decir, él, que es el único que puede por gracia llamarte, a mí me llamó y me hizo un shalía con poder para ir en su nombre, es decir, en la fama que ha hecho, en el sacrificio que ha hecho, para promover la obediencia basada en la fidelidad entre todos los gentiles, incluidos vosotros, que habéis sido llamados por Yeshua el Mesías. Yeshua, siendo Dios mismo, es quien otorga la gracia. Shaul está explicando esto. Shaul se muestra también como el ejemplo de un humano que ha sido escogido por gracia y a quien además se le ha autorizado como un chalía de Dios, de Yeshua, para difundir la fama, el nombre de Yeshua, es decir, el sacrificio que hizo en la cruz para hacer el pago por nuestros pecados y a la vez revelar la esperanza, es decir, la resurrección. Para el éxito de esta tarea dada a él como chalía, Shaul tiene que promover, es decir, para que él tenga éxito,
se tienen que salvar los romanos a los que les escribe, que son los llamados y amados. Y Shaul tiene que, para lograr eso, promover la obediencia a la fidelidad de Mashiach entre todos los gentiles, incluidos los romanos que han sido llamados por Yeshua Mashiach. Entonces, ¿qué es la fidelidad? ¿Por qué habla tanto de la fidelidad? Porque la fidelidad es un don, es un regalo de Yehoshua dado a los que llama por gracia para que alcancen la esperanza de la resurrección. La fidelidad, o mejor dicho, tenemos la resurrección porque Él es fiel, porque Él ha establecido que Él nos salvaría y su palabra es inmutable. Entonces, en Efesios 2:8 vemos qué es la fidelidad. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. Sí, los que terminan por salvarse, por ser liberados, lo han hecho por medio de la fidelidad. Y esa fidelidad que le ponen ahí fe, no es que te salvaste por fe, es porque la palabra inmutable de Dios dice que te salvaré y te salvaré porque está escrito. Esa es la fidelidad, no la fidelidad de hombre, no la fe de hombre, sino la fidelidad de la salvación que Él estableció en su palabra. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fidelidad de Dios, y esto no es de vosotros, lo aclara en Efesios. La fe no es de ustedes, la fidelidad no es de ustedes, es un don, es un regalo de Dios. Shaul lo que está estableciendo en esta porción es que Dios es fiel, en el sentido de que lo que está escrito se cumplirá. Y si Él prometió que perfeccionará a los que ama para salvarlos, Él lo hará hasta el día de Yeshua Mashiach, como está escrito en Filipenses 1:6. Y esta perfección implica la obediencia a esa fidelidad, es decir, a que te van a salvar. Y eso es para los gentiles y judíos en Roma, aunque eso implique sufrimiento, pero la obediencia llevará a afirmarlos, fortalecerlos y establecerlos, como dice Primera de Pedro 5:10. Ahora, entendiendo aquí que ya el saludo, la entrada, la presentación de Pablo se ha dado, estableciendo que él es un siervo, no un humilde esclavo, sino un siervo exaltado, y además es un shalía, es decir, alguien a quien le han dado un cargo muy grande y lo han puesto en la responsabilidad de llevar obediencia a todos aquellos que han sido llamados. ¿Por qué han sido llamados? Porque hay una fidelidad para salvarlos. Entonces ahora, terminando de hacer su presentación, como diciendo, no me veas como un simple siervo llevando un mensaje, sino como el mismo Yeshua hablando a través de mí, entonces ahora va a decirle a quién le va a dirigir la carta. Y dice a quién, los destinatarios de la carta. ¿A quién va la carta? Escuche bien. La carta va a todos los que están en Roma. Entonces usted dice, wow, todos se salvaron. No, mire cómo acaba de cerrar esto. A todos los que están en Roma, a quienes Dios ama. Quiere decir que a los que están en Roma hay unos a los que Dios ama y a otros a los que no. Es decir, lo mismo que Jacob y Esaú. A Jacob amé y a Esaú no. No los odia, no los rechaza, sino que sencillamente el amor de él, el amor entrañable, está internalizado en unos que él ama. Y dice, a esos que él ama han sido llamados. Esto va, así va la carta. A todos los que están en Roma, a quienes Dios ama, que han sido llamados, que han sido apartados para él. Fíjense, primero los ama, luego los llama, luego lo aparta. Y dice, os deseo gracia y paz de parte de Dios. Aquí ya Shaul pone su punto final de él, con un deseo de él, que la gracia de Dios, es decir, que te permita entrar en la salvación, y la paz, es decir, que el pago por tus pecados sean hechos por Dios. Y dice, ese Dios es nuestro Padre, es decir, Yehoshua, el Señor. Fíjense cómo lo recalca a cada instante. Y ahí cierra Romanos 1:7 con el destinatario de la carta. ¿Quiénes son entonces los destinatarios de la carta? No son todos los romanos, sino todos los que son amados por el amor entrañable de Dios
y son llamados a distinguirse del resto de la población de la ciudad de Roma. La gracia se da como un regalo por su fidelidad inmutable, porque ya Él estableció que a los que Él ama, Él los va a salvar. Entonces, de acuerdo a esa fidelidad, Él da la gracia, es decir, la llave para entrar en la salvación. Dice, por su fidelidad inmutable, Él nos regala la gracia a los que Él ama. Y esos que ama llegarán a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su fidelidad, porque Él ya lo dijo y no lo puede borrar. Y esa parte de ese pueblo que está llamado está en Roma y tienen amor entrañable de Yeshua. Pero igual que en tiempos de Noa, hubo llamados y pocos fueron los escogidos. Y fue por gracia que Yeshua llamó a Noa. Y Noa fue librado junto a su familia. Por lo tanto, deben entender los que están recibiendo la carta que la justificación, que la salvación no es un acto inmediato, sino un proceso. Porque Noa, mediante la gracia, entró en un proceso. Fue librado en ese momento de la muerte del diluvio, pero él no fue salvado allí. Él siguió en su cuerpo terrenal. Entonces este mismo proceso es el que Shaul está tratando de explicar en esta carta. Para entender ese proceso hay que saber que la fidelidad de Yeshua es inmutable y ya está escrita. Salvación, resurrección, vida eterna. ¿Para quién? Para los que Él ama. Pero cuando Él llama en base a su fidelidad, el que es llamado entra en un proceso. Igual que Noa, ese proceso es así. Primero viene la gracia, donde dice, por ejemplo, Génesis 6:8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Después que Noé halla gracia, pasa al segundo estado, que es distinguirse, es decir, ser apartado. Ser distinguido, ser apartado. En el hebreo bíblico, un distinguido es un tamín, que significa ser un temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se dan cuenta? Primero vino la gracia y después viene el distinguirse. Distinguirse es ser un tamín, es decir, apartarse del mal y ser un temeroso de Dios. Y eso dicen en Génesis 6:8, que dice Noé era un varón tamín. Lo ponen ahí o lo traducen como íntegro, pero la palabra ahí es tamín, es decir, temeroso. Era un temeroso de Dios y apartado del mal. Se apartó del mal y él pregonó y llamó a que otros se vinieran. Lo estaban llamando, pero otros no entraron en el proceso. Y lo siguiente que viene después que ya fuiste llamado, después que fuiste hecho un tamín, un temeroso de Dios y apartado del mal, lo siguiente es ser halak, es decir, caminar. De ahí viene esa palabra halak, viene la alajá, que es caminar, un camino. Entonces, cuando ya entras a hacer un tamín, en ese proceso hacia la salvación, hacia la justificación, halak significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, seguir sus instrucciones. En otras palabras más simples, perseverar en la verdad, es decir, en la Torah y la Besorá. Y en Génesis 6:9, Noé dice andaba con Dios. Ahí dice halak. Es decir, que primero es llamado por gracia, luego tiene que pasar a ser un apartado del mal y un temeroso de Dios, y luego empezar a caminar según la voluntad de Dios, según la Torah y la Besorá. Todos estos tres puntos llevan a un amado por Dios a ser un sadik, un justo. Es decir, empiezas a ser un practicante de la justicia. Un justo es alguien que practica la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo que está en la Torah. No lo lee, lo practica. ¿Por qué? Porque ya como halak ha empezado a caminar delante de Dios, ha empezado a estudiar Torah y ahora empieza a practicarla, pero todavía no ha sido llevado a la vida eterna, sino que ahora se convirtió en un justo, en un sadik. Se lo está diciendo ¿para qué? Para que aquellos que han sido llamados por el amor de Dios
deben ser apartados del mal y entonces empezar a caminar delante de Dios en la voluntad de Dios para poder ser justificados y terminar en la vida eterna. Shaul está cerrando la presentación de la carta, la presentación nada más, diciendo 4 puntos. Primero, Shaul se presenta como siervo que ha sido constituido un chalía con autoridad para proclamar la buena nueva, la Besorá. Segundo, la buena nueva es Yehoshua, cuyo nombre significa Hachén es la salvación o Hachén libera. Y demostró Yehoshua ser el poder indestructible a través de la resurrección, que a la vez es la esperanza de Israel. Tercero, Shaul establece que si bien es cierto que Yehoshua vino físicamente entre la familia de David, también es cierto que él es el mismo Padre eterno que se disminuyó como siervo, tal como está establecido en los profetas. Y cuarto, y solo él, que es Dios en los cielos y en la tierra, puede otorgar la gracia por su fidelidad a los gentiles y judíos que son llamados. Es decir, el hombre no se puede salvar por sí mismo ni busca a Dios. Dios lo busca y lo mete en el proceso para que sea justificado. Shaul establece mediante la carta que él es un chalía y como chalía para los romanos, él va a buscar que le obedezcan porque él viene en el nombre, en el poder de Yehoshua Mashiach. Ahora piense usted, Shaul no ha estado en Roma, va a llegar allí 4 años después. Esta carta la van a leer judíos romanos y gentiles romanos, que están viéndolo de 2 diferentes formas. Primero que nada, el judío lo va a ver como que, ok, pero para mí, nunca conocí a Yeshua, no sé si se levantó de la tumba, este hombre está diciendo que sí. ¿Cómo usted cree que pueden estos judíos romanos y más aún estos gentiles agarrar confianza en lo que está diciendo Shaul? Es posible que reciban a Shaul como alguien arrogante. Entonces esto es lo que queremos que vayan ustedes teniendo en cuenta para todo lo que se va a desarrollar después. Y vamos a ir terminando con esto. Ser justificado es dejar de ser esclavo del pecado. Es decir, cuando se hace el llamado por gracia, porque ya hay una fidelidad que está estableciendo que hay que llamar a alguien que es por gracia que el llamado, se le va a meter en el proceso para hacer también, para que vaya a hacer caminar delante de Dios y vaya a convertirse entonces en un sadik, en un justo, para que llegue a ser un justificado, es decir, que sea un practicante de la justicia de Dios, Torah y Besorá. Entonces, ser justificado es dejar de ser esclavo del pecado. Yeshua, por su fidelidad inmutable, usa como medio la gracia y nos llama para que seamos tamín, temerosos de equivocarnos en sus instrucciones, en Torah, y apartados de toda injusticia, del mal. Pero continuamos todavía en este cuerpo de carne y sangre y no podemos ser justificados por nosotros mismos. Por eso Yeshua nos regala su Ruach HaKodesh, su mente, que es quien nos ayuda a ser tamín. Ser justificado no es ser salvo, ser justificado es ser liberado del pecado para iniciar una preparación para la salvación. Esto conlleva distinguirse de lo mundano, temer a Dios y apartarse del mal para vivir según la voluntad de Dios, y finalmente un justificado por la fidelidad de Yeshua entrará en la Jerusalén celestial si logra sostenerse en el proceso, pero para eso tiene Ruach HaKodesh. La justificación es el acto que usa Yeshua, un acto legal que usa Yeshua por su fidelidad, porque él ya estableció eso en su Torah, de que salvaría a los que él ama, y por amor entrañable y mediante la gracia nos permite ser llamados y declarados anticipadamente inocentes de nuestros pecados. Un justificado es alguien que el Señor lo declara inocente, es decir, le perdona sus pecados. Pero debemos ser conscientes que tenemos un nombre, una fama en este mundo, como lo tenían los gentiles romanos y los judíos romanos. Una fama que debe ser cambiada para pasar de un Abraham. Fíjense, Abraham significaba padre exaltado, es decir, alguien que lo nombraban por encima de todos. Es una arrogancia.
y Dios lo mandó a llamar Abraham, es decir, un padre de multitudes de gentiles. De allí la exaltación se disminuyó y se puso en función de las multitudes. Y la fama que nosotros tenemos tiene que disminuir, tiene que ser humillada para cambiarnos a otro nombre. Así como Shaul, el arrogante fariseo, fue cambiado a un Shaul Chalía de Mashiach. Entonces concluimos la parte 1 de esta primer capítulo de la siguiente manera. Primero, esta carta es una besorá, una buena nueva a los que están en Roma, que Yehoshua llama y ama con amor entrañable, y los va a llamar para que se distingan de la población pecadora de esa ciudad y se hagan tamín y caminen hacia la justificación. Segundo, el hecho de que reciban la carta es la muestra de que esos romanos que él ama con amor entrañable y los ha llamado, han hallado gracia. Solo la carta muestra que han hallado gracia ante los ojos de Hashem y han recibido shalom, es decir, el pago que da Dios, la paz que da Dios, no la paz que da Roma. Por tanto, de ahora en adelante, todo el que reciba la carta y la lea debe vigilar que ahora debe caminar delante de Dios según la voluntad de Yehoshua. Y tercero, cuando entren en ese llamado, deben aferrarse al proceso para alcanzar la justificación y así poder recibir la esperanza de Israel, la resurrección de vida eterna. Y con esto, mis hermanos, terminamos por hoy.